¿Qué pasaría si los Newars, considerados durante mucho tiempo el pueblo originario del valle de Katmandú, nunca hubieran sido una raza única, sino una fusión deliberada, casi quirúrgica, de dos mundos? Lo llaman una paradoja, una ciudad de templos cuya sangre se niega a elegir. Estudios genómicos modernos, a través de autosomas, cromosomas y ADN mitocondrial, revelan que los Newars representan un equilibrio nítido, 50% ancestrales del norte de la India, ANI, y 50% tibetano/diagonal asiático oriental ascendencia, una simetría tan precisa que parece un diseño más que un accidente. Escuche la esencia de la historia. Los padres, rastreados a través del cromosoma Y, poseen una llamativa firma sudasiática. Aproximadamente el 62% de los hombres Newar tienen haplogrupos R. M207/R marcadores estrechamente vinculados a las poblaciones indoeuropeas de las llanuras del Ganges y más allá. Al mismo tiempo, el marcador masculino tibetano la D, dominante entre los Sherpas y los montañeses, casi no existe en el grupo paterno Newar. Esto no es un simple contacto. Es una clara huella del movimiento mediado por los hombres desde el sur hacia el valle. Pero las madres cuentan una historia diferente. Un gran estudio de ADN-MT de 999 personas nepalesas, Basnet et al., 2022. Se encontró que las líneas maternas Newar se remontan principalmente a fuentes de las tierras bajas de la India y de Eurasia Oriental, no la alta meseta tibetana. En otras palabras, los hombres indoarios que llegaban al valle tendían a casarse con mujeres locales de ascendencia tibetano-birmana. Este patrón de sesgo sexual explica por qué la cultura Newar mantuvo un núcleo lingüístico tibetano-birmano mientras adoptaba los rasgos sánscritos de la élite. Incluso el calendario de esta mezcla es preciso. Los métodos de datación por mezcla sitúan la fusión principal en 1.504 años antes del presente, principios del siglo IV al V después de Cristo. El mismo siglo en que la dinastía Lichavi aparece en el registro epigráfico, la época en que las cortes sánscritas y las redes del Ganges llegaron a Katmandú. El reloj genético y las inscripciones en piedra marchan a la par. Imaginen el valle entonces, una encrucijada donde se encontraban comerciantes, refugiados, sacerdotes y gobernantes, donde la sangre, la lengua y los rituales se entrelazaron en una civilización que se llamaría Newar. No hubo un origen único, solo un equilibrio deliberado que moldeó la ley, el culto y la artesanía. Pero ¿quién o qué diseñó ese equilibrio exacto de 50% y por qué Katmandú, única entre sus vecinas, se convirtió en el lugar donde dos continentes se encontraron y se fusionaron de manera tan uniforme? Ese equilibrio, esa perfecta división a partes iguales en el ADN, no nació en una sala del trono. Comenzó mucho antes, en un valle que una vez no fue valle. Un lago, aislado del mundo, esperando convertirse en el escenario de una de las mayores fusiones de la historia. Mucho antes del ADN, había un lago que desapareció y dejó atrás un valle fértil donde comenzó la historia de los Newars. Durante siglos, Laes Bayambu Purana contó la historia. Una historia de Bodhisattva Manjushri, quien de un golpe de espada partió las montañas, drenando un vasto lago y haciendo la tierra habitable. Un mito, o eso parecía. Hasta que la geología moderna demostró lo contrario. Bajo el suelo, los científicos encontraron capas gruesas de sedimentos, las huellas de un antiguo lecho lacustre. La leyenda no era solo imaginación, sino memoria preservada en el mito. Y cuando las aguas se acabaron, llegaron los colonos. Alrededor 500 a.C., el tribus Kirat, de origen tibetano-birmano, entró en el valle. Crónica de Goplar Jababal afirma que fallaron a favor de 32 generaciones. Trajeron rituales animistas, deidades de la montaña y el sustrato tibetano-birmano que aún perdura en la cultura Newar. Estos Kirats fueron los primeros gobernantes y su presencia quedó grabada en las historias orales y los rituales del valle. Entonces, la historia nos deja una huella más dura. En Changunarayan, el templo hindú más antiguo que se conserva en Nepal, un pilar de piedra con una inscripción 464 d.
Se nos habla de reyes, asentamientos y poder organizado. Esta inscripción es la más antigua de Nepal, prueba de que para el siglo V el valle se había convertido no solo en tierra fértil, sino en un próspero centro de población, religión y Estado. Del silencio del agua, empezó a latir el primer corazón urbano de Nepal. Del vacío de un lago drenado surgieron los templos, las calles y las lenguas de un pueblo que un día se llamaría Anwar. Pero los Kirats por sí solos no podrían haber creado el ADN dual de los Newars, otra ola se avecinaba, una que transformaría para siempre los linajes del valle. No llegaron como conquistadores, sino como refugiados que huían del colapso. Sin embargo, su llegada en el siglo IV después de Cristo cambió el ADN y el destino del valle para siempre. Desde el sur, desde la antigua ciudad de Baiseli en el norte de Bihar, llegaron personas desplazadas. Eran los Lichavis huyendo de la agitación política en las llanuras del Ganges, cruzaron al fértil valle de Katmandú. No como un ejército en busca de botín, sino como una comunidad en busca de supervivencia. Y, sin embargo, la supervivencia se convirtió en imperio, siglos 3 al 9 después de Cristo, ellos gobernaron aquí. Trajeron consigo el idioma de los dioses, sánscrito, grabando su presencia en piedra. La primera mención conocida de la palabra Nepal sobrevive en una inscripción del año 512 después de Cristo, cincelado bajo su reinado. Llevaron consigo los rituales védicos, el panteón hindú y la estructura de castas, estableciendo nuevas jerarquías sobre el suelo del valle. Pero esta no fue una historia de borrado. Fue una historia de fusión, escrita no solo en templos e inscripciones, sino en la sangre de la gente. Los genetistas encuentran la huella Lichavi en lo profundo del ADN del valle. Los datos del cromosoma Y revelan el auge de linajes del sur de Asia, R1A, H y L, marcadores vinculados a las élites indoarias. Y, sin embargo, el ADN materno nos cuenta una historia diferente, estos hombres se casaron con. Las mujeres tibetano-birmanas ya están arraigadas en el valle, un patrón que se repitió a lo largo de generaciones y que dio forma a una identidad híbrida que se negaba a inclinarse completamente en cualquier dirección. Por eso es que idioma Anwar, Nepal Basa, todavía late con un gramática tibetano-birmana, incluso mientras absorbía más de la mitad de su vocabulario proviene de lenguas indoarias, un eco viviente del propio ADN. Mitad sur de la India, mitad Himalaya del este asiático. Los Licheyis reescribieron la cultura, pero su gente no desapareció. En cambio, se fusionaron en algo completamente nuevo, el núcleo biancestral de los Newars. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque cuando los científicos profundizaron aún más en el ADN del valle, descubrieron algo inesperado. Haplogrupos en sangre Newar que se remontan no solo a la India o al Tíbet, sino también a Europa y Oriente Medio. Y ahí es donde el impacto se agudiza. Porque no son apenas susurros en el genoma. Son firmas audaces e inconfundibles, fragmentos de linajes que se extienden por continentes y que ahora se encuentran en el corazón del Himalaya. Ocultos dentro de las venas de los Newars hay fragmentos de Europa y Arabia, linajes que nadie esperaba encontrar en el Himalaya. El cromosoma Y cuenta esta historia con brutal claridad. En los hombres Newar, los genetistas detectan R1b1, un linaje fuertemente ligado a Europa Occidental, España, Irlanda, Francia. Encuentran J2A y J2B, marcadores llevados durante milenios a través del Oriente Medio, Anatolia, Grecia y el norte de la India, a veces vinculado a las diásporas judías. A veces a los comerciantes persas y mediterráneos. Y hay C3, un haplogrupo con raíces en Mongolia y las estepas de Asia Central, transportados por jinetes y soldados que antaño atravesaron Eurasia con gran estruendo. Estos haplogrupos se documentaron en estudios comparativos de ADN Y de Katmandú, Gaiden et al. 2007, Basnet et al. 2022, lo que deja pocas dudas, los forasteros no solo pasaban por allí, sino que también dejaban descendientes. ¿Cómo pudieron llegar aquí linajes tan distantes? El valle de Katmandú nunca estuvo aislado.
Fue un eje vital el mundo de la Ruta de la Seda, una estación intermedia entre las llanuras del Ganges y el Tíbet, entre India y China. Durante siglos, las caravanas de sal, lana y seda serpentearon por los altos pasos. Con ellas llegaron comerciantes árabes, artesanos persas y guardias de la estepa. Los propios comerciantes Nwar establecieron casas comerciales en Lhasa, Sigas y Darjeeling para el siglo XVIII. Pero esas redes se remontan a mucho antes, como se insinúa en crónicas medievales y registros comerciales. El valle no era una cuenca oculta. Era una encrucijada. Imaginen una máscara festiva en Bhaktapur, su pintura descascarada por siglos, su diseño que evoca demonios del Himalaya y rostros mediterráneos. Imaginen una talla de piedra en Patán que no solo lleva símbolos budistas, sino también motivos geométricos más familiares en las mezquitas persas. Cada artefacto, cada apellido, cada ritual en el valle podría llevar un susurro de estos vagabundos desde la lejanía. Katmandú se convirtió en sumidero genético, reuniendo fragmentos de Europa, Arabia y Mongolia y uniéndolos para formar su propio tejido. Pero aquí radica la paradoja. Con toda esta afluencia, con la llegada de extranjeros siglo tras siglo, ¿por qué los Newars no se disolvieron entre la gente que llegó? ¿Por qué no desaparecieron en las mismas corrientes que arrastraron a tantos otros? ¿Qué secreto permitió a los Newars absorber el mundo y aún así seguir siendo ellos mismos? El secreto no empezó en templos ni linajes. Empezó en palabras. Porque incluso cuando los ejércitos pasaron, cuando los gobernantes cambiaron, cuando los comerciantes iban y venían, la voz del valle se negó a desaparecer. El Nepal Basa debería haber desaparecido, pero sobrevivió. Una lengua tibetano-birmana vestida con ropajes sánscritos. Los lingüistas lo describen como una paradoja. Estructuralmente, Nepalí Basa es inconfundiblemente tibetano-birmano, su gramática se basa en orden de palabras SOV, su sintaxis moldeada por clasificadores. Su ritmo que evoca las lenguas de las tierras altas de los Kirats. Pero al abrir su léxico, se encuentra algo completamente distinto, más que, la mitad de sus palabras proceden de lenguas indoarias, sánscrito, maithili y, más tarde, nepalí. Es un lenguaje que se encuentra en una montaña, pero se viste con el manto de otra. Van Driem 1999 lo llama una de las lenguas sino-tibetanas más arianizadas del mundo. Esto no es casualidad. El momento es preciso. La mezcla genética sitúa la fusión de los ancestros Nwar en el siglos 4 VDC, el mismo momento en que los gobernantes indoarios, los Likcheyis, entró en Katmandú. La gente se mezcló, los rituales se mezclaron, y sus lenguas también. En las cortes Likchavi, el sánscrito era la lengua del poder y la inscripción. Pero en los mercados, en los hogares, en las escalinatas de los templos, la gente aún hablaba tibetano-birmano. A lo largo de generaciones, ambos se fusionaron en una lengua híbrida que conservaba su esencia oriental, pero la envolvía en carne occidental. Imaginen una escena, un rey Likchavi se dirige a sus ministros en sánscrito, palabras de ley y ritual grabadas en piedra, mientras que los artesanos, fuera de su palacio, responden en gramática tibetano-birmana, pero empleando préstamos sánscritos para nombrar sus herramientas, sus dioses y sus festivales. Ambas partes llamaron a este discurso nepalí Basa y griega en ese momento. El lenguaje se convirtió en un puente, no en un campo de batalla. Las escrituras también cuentan esta historia de dualidad. El Nepal Basa se escribió en alfabetos descendientes de Brahmi, la escritura de los imperios de la India. Sin embargo, su estructura se aferraba a las raíces sino-tibetanas. Era, en esencia, dos idiomas a la vez, una voz que reflejaba el ADN mismo de su pueblo. Y esa voz hizo algo extraordinario. Se convirtió en el pegamento que unía a forasteros y locales. Permitió a los Newars tomar prestadas palabras sin romperse, absorber palabras indoarias sin renunciar a su identidad tibetano-birmana. La lengua en sí misma era supervivencia. Pero no fue solo el lenguaje, esta dualidad construyó templos, palacios y festivales donde el hinduismo y el budismo coexistían, como dos espejos enfrentados.
Y en el valle de Katmandú, esos espejos no eran opuestos. Eran reflejos entrelazados en una misma visión, un mismo horizonte, una misma fe que podía tener dos caras a la vez. En el valle de Katmandú, los dioses de la India y el Tíbet no eran rivales. Compartían los mismos santuarios. Parece delantés Guayambunat, su cúpula blanca se alza como una montaña de luz, con banderas de oración susurrando al viento. Para los budistas, es la gran estupa de la iluminación. Para los hindúes, es un santuario de Adi Buda y Arati Mata. Los mismos ladrillos, el mismo incienso, dos mundos que se encuentran en un solo aliento. O camina hacia Baudhanath, construido en el siglo V, un mandala cósmico que aún atrae a peregrinos del Tíbet y Nepal. Y luego está Pasupatinath, el gran templo hindú de Shiva, pero dentro de sus patios alguna vez caminaron monjes budistas, superponiendo sus oraciones en el humo de las mismas lámparas. Por él era Maya, de 1200 a 1769 DC esta fusión alcanzó su punto álgido. El valle se convirtió en un hervidero cultural, los templos pagodas se alzaban hacia el cielo, las pinturas pauva brillaban con visiones tántricas. Las estatuas de bronce resplandecían con delicados detalles y los puntales de madera tallados con dioses y demonios miraban hacia las bulliciosas plazas. La UNESCO describe el periodo comprendido entre 1500 y 1800 DC como uno donde el arte y la arquitectura Anwar alcanzaron uno de los niveles más altos de artesanía del mundo. Y no era solo piedra y pintura, era un ritual vivo y vibrante, Indrajatra, cuando se honra a un dios hindú de la lluvia con carros budistas, festival de las galletas, cuando el mito, la sangre y la risa chocan en un tira y afloja mitad hindú, mitad budista. Y lo más inquietante de todo, Kumari la diosa viviente, elegida de niña por la comunidad budista Anwar, venerada como encarnación de la diosa hindú Talejo. Una niña budista, convertida en diosa hindú, se sienta en un palacio que no es ni templo ni monasterio, sino ambas cosas. Pasee por las plazas Durbar de Katmandú, Patán, Bhaktapur, cada ladrillo, cada aguja, cada máscara festiva susurra la misma verdad. Esto no fue coexistencia. Fue convergencia. Pero debajo de esta armonía había una verdad más profunda, los Newars no eran un solo grupo étnico, eran una comunidad nacional entera. Y aquí viene la contradicción que sacude el terreno. Porque, ¿qué pasaría si las mismas personas que llamamos grupo étnico nunca hubieran sido una sola etnia? ¿Qué pasaría si un grupo étnico nunca fuera una etnia en absoluto? Los Newars no eran una tribu con un solo origen, ni un clan que custodiaba linajes. Los antropólogos los llaman epicultura, una civilización que no se formó por exclusión, sino por absorción. En el valle, se podía encontrar sacerdotes brahmanes cantando los Vedas junto a los vajracharyas budistas, guerreros chetri junto a artesanos y agricultores, sakyas y comerciantes junto a carniceros y alfareros. El sistema de castas Newar era un universo en miniatura, con casi 70 subcastas distintas, cada uno con un fragmento del mosaico más amplio del sur de Asia. Pero todos unidos bajo la única palabra Newar. Y el ADN concuerda. Los estudios revelan que el 95% de la variación genética se encuentra dentro de los propios Newars. Lo que significa que las diferencias genéticas entre un sacerdote Newar y un alfarero Newar son casi tan amplias como la brecha entre grupos étnicos enteros en otros lugares. Solo alrededor del 5% separa un subgrupo de otro, en otras palabras, ser Newar nunca significó ser una sola cosa. Significaba serlo todo, y seguir llamándolo una sola cosa. Esta era su paradoja y su poder. Donde otros buscaban la pureza, los Newars forjaban su fuerza a partir de la mezcla. Absorbían a los forasteros, los integraban en castas, los envolvían en lenguaje y rituales, y los hacían indistinguibles en una generación. La identidad Newar nunca fue frágil. Era fluida, pero inquebrantable. Una fusión tan total que se convirtió en una identidad en sí misma. Pero el giro es este: ninguna civilización construida sobre un equilibrio tan delicado puede permanecer intacta para siempre. Porque en 1768, el fuego vino del oeste.
El Gorkhas bajo el reinado de Prithvi Narayan Shah asaltaron el valle. 3 reinos, Katmandú, Patán y Bhaktapur, cayeron uno tras otro. Templos fueron saqueados, palacios incendiados, la edad dorada de los Maya terminó en sangre. El imperio híbrido de los Newars, artistas, comerciantes, sacerdotes y agricultores, se enfrentó a un colapso que podría haberlos borrado de la historia. Pero en lugar de borrarlo, la conquista forzó una nueva transformación, una que cambiaría el significado mismo de ser Newar. Esa transformación comenzó con la guerra. El año fue 1768, y los ejércitos de Gorkha estaban a las puertas del valle. 1768, la conquista de Gorkha destrozó el reino Newar, pero no el alma Newar. Fue una tormenta de acero. Prithvi Narayan Shah, el ambicioso rey de Gorkha, tenía la vista puesta en el valle de Katmandú, la joya del Himalaya. Su sueño era la unificación, pero su método era el fuego. Las ciudades-estado Newar, divididas entre rivales, reyes de Maya, no pudieron resistir por mucho tiempo. Uno a uno, los orgullosos reinos de Katmandú, Patán y Bhaktapur se derrumbó bajo el peso de los cañones y soldados de Gorkha. Los palacios fueron saqueados, los tesoros reales confiscados y la dinastía Maya, guardiana de la edad de oro del valle, se extinguió. Para los Newars, fue el fin de la independencia política. Su nepalí Bhasha, que en su día fue el idioma de los tribunales y las inscripciones, fue silenciado bajo el creciente dominio de especialidad nepalí. Sus festivales eran presenciados por gobernantes que ya no eran suyos. El valle, que durante siglos había sido su reino, era ahora la capital de un imperio ajeno, el recién forjado Nepal de los reyes Shah. Y, sin embargo, la conquista no los borró. Los dispersó. Como fragmentos de un mandala destrozado, la cultura Newar se extendió en fragmentos mucho más allá del valle. Comerciantes de Newar establecieron colonias prósperas en Lhasa, Sigas, Darjeeling y Kalimpong, manteniendo vivas las arterias del comercio transhimaláyico. Sus artesanos, talladores de madera, fundidores de bronce, pintores, se convirtieron en artesanos de los conquistadores, dejando la huella Newar en templos y santuarios a las afueras de Katmandú. Incluso en la derrota, su arte y comercio transmitieron su identidad como semillas al viento. Pero la historia no solo recuerda la caída, sino también los rumores que la rodearon. Las crónicas cuentan los tesoros de Maya escondidos bajo los templos, de los rituales se interrumpieron a mitad del canto cuando los ejércitos de Gorkha irrumpieron. De las lágrimas de Kumari manchan las piedras del palacio mientras sus reyes caían. Para los Newars, esto no fue solo una conquista. Fue un trauma, una cicatriz que perdura en leyendas, festivales y canciones. El mandala del valle se agrietó ese año. Pero las grietas no siempre significan destrucción. A veces, revelan patrones ocultos que llevan siglos esperando ser descubiertos. Porque incluso en su derrota política, los Newars llevaban un secreto en su sangre y su cultura, un secreto que la ciencia moderna apenas ahora está descifrando. Ese secreto no sería descubierto por reyes ni crónicas. Se revelaría siglos después, en el lenguaje de los genomas. Y cuando finalmente llegaron los resultados, trajeron consigo un giro que impactó incluso a los propios científicos. En 2022, los científicos analizaron a 999 nepalíes, y los Newar los sorprendieron con una paradoja genética. El estudio fue masivo, el más detallado jamás realizado sobre la población de Nepal. Dirigido por Basnet y sus colegas en 2022-2023 comparó el ADN entre castas, regiones y grupos étnicos. Lo que encontraron en los Newars reescribió la historia del valle en cifras innegables. Empecemos por las líneas maternas. El ADN mitocondrial, transmitido de madre a madre, debería haber mostrado una fuerte ascendencia tibetana, como muchos habían asumido durante mucho tiempo. Pero no fue así. En cambio, la mayoría de los linajes maternos de los Newar se remontan a tierras bajas de la India y Eurasia Oriental, no la meseta tibetana. Una revelación que desmintió las teorías previas sobre su origen.
Luego llegó el ADN autosómico, el amplio entramado genético heredado de ambos progenitores. Aquí el equilibrio era casi inquietante, aproximadamente el 52% son indígenas del norte de la India y el 48% tibetano-birmano. Ningún otro grupo en Nepal se acercaba a tal simetría. Los Rai, Taman y Magar llevaban más del 80% de ascendencia del este asiático. Las castas altas indoarias de las llanuras eran más del 90% Ani, pero los Muar. Solo ellos se sentaron en la encrucijada, fundidos casi a la perfección. Incluso la cronología coincidía con los mitos. La datación por mezcla genética apuntaba a alrededor de 1.504 años antes del presente, siglos 4 y V después de Cristo. En el mismo momento en que dinastía Lichavi Rosa, tallando inscripciones sánscritas en piedra y transformando el destino del valle. La ciencia y la historia marchaban al mismo ritmo. Su peso es inquietante. En cada célula del cuerpo de un War yace la prueba de la historia de este valle, un registro viviente que los reyes no pudieron quemar, los invasores no pudieron silenciar y los siglos no pudieron borrar. El genoma mismo se convierte en el testigo final. Pero si los Newars son hijos del equilibrio, ¿qué les depara el futuro en un mundo obsesionado con la pureza? Y la verdad es más extraña que la pregunta. Porque los Newar nunca fueron una sola cosa. Siempre fueron dos, y eso se convirtió en su supervivencia. Los Newars no son mongoloides ni arios, son algo mucho más raro, una civilización nacida del equilibrio perfecto. Ese equilibrio es más profundo que la sangre. Es una paradoja grabada en cada capa de su identidad. Son a la vez, indígenas e híbridos, descienden de tribus tibetano-birmanas que se asentaron primero en el valle drenado del lago y de migrantes indoarios que tallaron inscripciones y dinastías en sus piedras. Son budistas e hindúes adorando a la misma diosa a través de dos caras, Kumari como Taleju, Kumari como Vajradevi. Sus festivales, desde Indra Jatra a Festival de las Galletas, no son prestados sino fusionados, rituales en los que monjes budistas cantan junto a sacerdotes hindúes. La ciencia agudiza esta imagen. Basnet y otros, 2022-23, encontré el dominio de los Newar 52% ancestrales del norte de la India, Ani. Y 48% de Asia Oriental /diagonal Tibeto-Birmana ascendencia, la mezcla más equilibrada de cualquier grupo en Nepal. Compárese con la Rai, Taman y Magar, que llevan a cabo 80% ADN tibetano-birmano, o los indoarios de casta alta, que son mayores 90% ANI. Solo los Newar se mantienen en equilibrio. Incluso el reloj genético cuenta la misma historia. 1.504 años antes del presente, en el siglo 4 VDC. El mismo siglo del ascenso de la dinastía Lichavi. La ciencia y la historia marcan la misma hora. El lenguaje refleja el genoma. Nepalí Basa es estructuralmente tibetano-birmano, utiliza clasificadores, orden SOV y ritmos tonales, pero más que la mitad de su léxico es indoario, tomado de sánscrito. Maithili y nepalí. Lingüista George Van Driem, 1999, lo llamó una de las lenguas sino-tibetanas más arianizadas del mundo. Es el gemelo perfecto de la historia del ADN, padres indoarios. Madres tibetano-birmanas, una lengua con dos esqueletos fusionados en uno. Ni siquiera la conquista pudo romper esta dualidad. Cuando ellos Gorkhas invadieron en 1768, cuando Nepalí Basa fue suprimido por especialidad nepalí, los Newars llevaron sus festivales y artesanías más allá de Katmandú, Lhasa, Darjeeling, Kalimpong. Su arte entre 1500-1800 se alcanzó alturas que UNESCO todavía se considera una de las mayores artesanías del mundo. Su identidad nunca se basó en la pureza, sino en la supervivencia a través de la mezcla, la resiliencia a través de la dualidad. Los Newars demuestran que la identidad no es frágil cuando se mezcla. Puede ser fluida, pero inquebrantable. Una civilización puede ser ambas cosas, y al ser ambas, convertirse en algo más grande. Pero su ADN esconde un misterio más sin respuesta, que nos llevará a la siguiente historia de esta serie.